Acceso a toda la nómina de la organización en un hueco de seguridad. Fuimos invitados a un cliente que quería que escucháramos un poco cómo estaba su infraestructura tecnológica. Nos invita porque tenía dudas de estar haciendo las cosas tan bien como internamente se mencionaba. Una de las cosas que le propusimos a ese cliente fue avanzar en una consultoría que nos permitiera hacer un relevamiento de información inicial y entender cuál era su momento actual en la tecnología. Pero no solamente desde el punto de vista de redes, infraestructura, ciberseguridad, sino que también sumamos todo el aspecto de ciclo de negocios, de revisión de los procesos dentro del área de tecnología o de soporte que la tecnología brindaba al negocio. ¡Oh, sorpresa! Lo que conseguimos al terminar los primeros 15 días de consultoría, este cliente 10 años antes se había gastado mucha plata adquiriendo un ERP del mercado. Y cuando nos dimos cuenta, los procesos de negocio que estaban siendo soportados en ese ERP eran menos del 75% de negocio. El 75% del negocio estaba soportado en hojas de cálculo de Excel, compartidas por Google Drive o por correo electrónico o sencillamente en mi computador. En consecuencia, identificamos que estaba pagando mucho dinero por una solución ERP que no estaba utilizando y tenía un riesgo enorme de perder el conocimiento de su negocio. Pero lo segundo que descubrimos fue todavía más cuento de la cripta, y es que identificamos que para poder hacer las consultas de esos Exceles a el ERP estaba quemado dentro del Excel el usuario y password casi que con derecho de consulta de toda la base de datos del ERP. Cualquier persona que tuviese acceso a ese Excel y tenía acceso a toda la base de datos del ERP de este cliente. Les voy a contar una prueba que hicimos. Tomé las credenciales de ese Excel, me metí en internet y busqué cuál era la estructura de tablas de almacenamiento de ese ERP particular. Y pude listarme el 100% de los funcionarios de la organización y su salario. O sea, teníamos acceso a toda la nómina de la organización en un hueco de seguridad. Y cuando preguntamos quiénes tenían acceso a ese usuario y password a través de ese Excel, era el 100% de la compañía. Todo el mundo tenía acceso. Ese tipo de cosas ocurren cuando la organización empieza a crecer y pretende soportar el crecimiento sobre la misma gente de tecnología, sin entender que tiene que acompañar a esos funcionarios de tecnología a subir su nivel a un nivel gerencial menos operativo. Esos funcionarios están pensando todo el día en cómo apagar fuegos, en cómo resolver lo urgente y no en cómo resolver lo estratégico. Entonces, en una consulta muy rápida identificamos que estaban con exposiciones de seguridad enormes, que además tenían problemas porque estaban pagando un ERP que no estaban utilizando y que los tiempos de procesamiento en esos Excel eran de día y que además si alguno de esos computadores se perdía, perdíamos todo el negocio. Pudo haber pasado de que tomaran control de tu organización y pasaras 200 y tantos días sin empresa por el simple hecho de que tenías todo esto. Los invitamos a que cuando la organización esté pasando por un proceso de crecimiento, se dejen acompañar por empresas y gente que sabe de cómo abordar ese crecimiento sin poner en riesgo la seguridad, la infraestructura, pero sobre todo sin gastarnos un montón de plata en soluciones de tecnología que no utilizamos. La tecnología no define el norte del negocio. El norte lo define el negocio y la tecnología es una herramienta que tiene que estar allí para ayudar.